Muy buenas tardes. Buenas tardes. Senda tiene el agrado de presentar sus índices mensuales de actividad económica interna, IMASEI, correspondientes al mes de julio de 2025. Y como es sabido, este informe está basado en las cotizaciones y registros previsionales en general de la Superintendencia de Pensiones, que son dos censos virtuales, las registros de afiliados. Es un registro de todas las personas que tienen una cartola de AFP y son 12 millones de activos y 1,5 millones de jubilados. A lo cual si se le agrega el otro 1,5 millones que son jubilados por sistemas públicos, se llega a 15 millones y que es la población mayor de 16 años. Es decir, los registros de AFP prácticamente registran la población activa y identificados con RUT, nombre y apellido. Y esto se revisa una vez al mes. Y por otro lado, las cotizaciones son un censo de las planillas de pago de todos los empleadores formales del país. Y por lo tanto ahí se registran a quién contrataron, cuánto le pagaron, etcétera, etcétera. Y son aproximadamente 7 millones de planillas de pago todos los meses, es decir, de ocupaciones formales. Bueno, y en base a estos dos censos, Senda tiene, el IMASEI tiene cifras de empleo y de remuneraciones y también de población, que son extremadamente interesantes, como vamos a ver en esta ocasión. Bueno, ¿qué nos dicen estas cifras de estos dos censos de los registros previsionales del mes de mayo, que son los últimos y fueron publicados hace pocos días por la superintendencia? Nos dice, en primer lugar, que el empleo sigue subiendo. Esto es el empleo de abril, digamos, porque las cotizaciones son de mayo y miden, ¿no es cierto?, las cotizaciones de mayo miden las remuneraciones que se pagaron en abril. Ahora, y nosotros tenemos un indicador que es el promedio móvil de 12 meses de las cotizaciones al día, que son aproximadamente un 90% del total de los empleos. Tienen sus cotizaciones al día. Bueno, y es decir, digamos que pagaron en mayo por la cotización, por la remuneración que contrataron y que pagaron en el mes de abril. Bueno, y este promedio es probablemente el mejor indicador regular de empleo que existe. ¿Y qué nos dice? Nos dice que ese promedio móvil, ganó cerca de 7.000 empleos, digamos, en relación al mes anterior, es decir, al mes de, digamos, marzo. Entonces, eso es muy, muy importante porque va subiendo, ¿no es cierto? Ahora, esta es la misma situación que se ha venido dando desde octubre del año pasado, en el cual finalmente se frenó la recesión del empleo de 21 meses, la más larga que hay en registro, que se inició en enero de 2023 y que este mismo indicador vino bajando, bajando, bajando todos los meses hasta, digamos, el mes de septiembre del año pasado. Y en octubre ya empezó a remontar. Ahora, con todo, si uno toma todos los empleos que se perdieron en este indicador y todos los que se ganaron desde octubre hasta acá, desde enero del 2023 hasta ahora, todavía estamos 111.000 empleos por debajo de los que había en enero de 2023. Y esta
recesión del empleo que se ha venido recuperando muy lentamente, pero que todavía no se ha recuperado del todo, es responsabilidad exclusiva de las autoridades monetarias y fiscales chilenas, puesto que, a diferencia de todas las recesiones anteriores, que tenemos registro de todas ellas, aquellas, por ejemplo, la subprime, ¿no es cierto?, era provocada por una recesión mundial, o la punto .com, provocada por una recesión mundial, o la COVID, por una situación mundial. Pero sin embargo, esta es, es, es una recesión exclusiva en Chile del empleo. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias y fiscales fueron, digamos, muy demasiado estrictas. Ahora, em, felizmente, esto se compensa con el hecho de que las remuneraciones reales han seguido aumentando, digamos, sistemáticamente. Por ejemplo, las remuneraciones reales pagadas en el mes de, digamos, las cotizaciones del mes de mayo reflejan las remuneraciones que se pagaron, ¿no es cierto?, en abril. El promedio fue de algo así como 1.300.000 pesos. Y las mujeres un poco menos y los hombres un poco más, 1.300.000 pesos. Y si uno toma el promedio de los 12 meses, ese es más o menos el monto que se pagó en los empleos formales, esto antes de descuentos, naturalmente. El sueldo bruto, lo que se llama la remuneración imponible. Ahora, eh, el alza de las remuneraciones compensó la caída del empleo. Es decir, subieron más las remuneraciones que lo que bajaron los empleos. Y por lo tanto, digamos, la masa de remuneraciones completa, es decir, la masa de dinero que recibieron todos los trabajadores, se incrementó. Y mes a mes, en general, se ha incrementado todo, en todo el tiempo. Y también la recaudación de cotizaciones, porque eso es un porcentaje, ¿no es cierto? A cada remuneración que se le paga, se le descuenta el 13% hoy día. Con la reforma le van a descontar un 20%. Ahora, el asunto es que esa es la situación. Ahora, el, em, el- la, la situación del empleo. Ahora, sin embargo, también se publicaron en esta ocasión, y nosotros queremos darle mucha importancia a esta estadística, las remuneraciones, perdón, l- las personas afiliadas al sistema de AFP por nacionalidad. Y esta es una estadística que se publica cada 6 meses. O sea, la última que había era de septiembre del año pasado y la que se publicó ahora es de marzo de este año. Y yo me voy a permitir mostrar un cuadro compartiendo pantalla para hacerles ver qué es lo que pasó este mes con esta estadística. Les agradecería si me pueden confirmar que se ven bien los números. Sí, sí, por aquí sí. Afiliados por nacionalidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparecen en primer lugar el total de afiliados no jubilados al sistema de AFP. Si ustedes se dan cuenta, las cifras son 11 millones había en septiembre del 2019. Eso es hace 6 años, ¿no es cierto? Un poco más de 6 años, que es desde cuando se empezó a publicar esta estadística. Hoy día estamos en marzo, que es la última que se publicó, del 2025, ¿no es cierto? Bueno, el total de afiliados a las AFP no jubilados son 11.971.000.
es decir, 12 millones de personas, que es la cifra que les daba al principio. Ahora, esa cifra se ha venido incrementando, ¿no es cierto?, año a año, con un crecimiento promedio de estos 6 años de 185.000 personas por año. Ustedes se dan cuenta que no es poco. En 10 años tenemos 1 millón más, ¿no es cierto? O sea, en resumen, estos 12 millones van creciendo y esto es un crecimiento neto. Es decir, se agregan las nuevas personas que consiguen un trabajo que antes no tenían cartola de FP. El primer trabajo que consiguen quedan registrados acá como parte de el pueblo trabajador chileno. Ahora, y son sacados de esta estadística los que jubilan, ¿no es cierto? Y los que jubilan, los vamos a ver después, son aproximadamente 1.800.000 personas, no los que jubilan este año, sino que el total de jubilados, pero jubilan, digamos, una cantidad importante de personas todos los meses y todos los años, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, este es el neto, este es el incremento neto, o sea, se agregan las personas que consiguen por primera vez un trabajo a esta estadística y en segundo lugar, se restan las personas que jubilan. También si una persona fallece, por cierto, se resta de esta estadística. Ahora, por lo tanto, estos 12 millones son la fuerza de trabajo real y concreta en actividad. Y, y bueno, esta fuerza de trabajo, como siempre lo decimos, entra y sale constantemente de más o menos 7 millones de ocupaciones formales, precarias, en las cuales en promedio está un mes de cada dos, un poco más, ¿no es cierto? Porque ustedes toman 12 millones, 7 millones es un poco más de la mitad, ¿no es cierto? Entonces, en promedio, la gente que conforma, las personas que conforman el pueblo trabajador, tienen trabajo formal un mes de cada dos. Ahora, pero si tienen un mes de cada dos, acaba de llegar nuestro querido Andrés Solimano, los saludamos con un gran abrazo. Y si tienen trabajo, digamos, un mes de cada dos, eso significa que en promedio, todos los meses, en promedio estamos hablando, el ingreso que tiene esa persona por remuneraciones, por salario, es de aproximadamente 650.000 pesos, ¿no es cierto? Ahora, no hay ninguna otra fuente de ingreso del pueblo trabajador chileno, que aquí está registrado en esta estadística, que sea mayor que esta. Es decir, una persona puede tener además ingresos por un arriendo, por ejemplo, puede tener un departamento, lo arrienda, puede, digamos, trabajar informalmente, por supuesto, junto con esto. De hecho, cuando no tiene empleo formal, trabaja informalmente. Pero en ninguna otra, hay subsidios también que reciben, pero en ninguna otra fuente de ingresos van a obtener todos los meses en promedio 650.000 pesos. Ahora, esta es la estadística sociológica más relevante que hay en el país, porque significa que estos 12 millones de personas que conforman el pueblo trabajador de Chile son asalariados, pues. Asalariados que en promedio sacan de salario un ingreso promedio, repito, de 650.000 pesos mensuales de las remuneraciones, de los empleos a los cuales entran y salen constantemente y que cuando entran ganan ahí 1.300.000 pesos en promedio. Entonces, esa es una estadística extraordinariamente interesante. Otra estadística, bueno, ustedes me dirán, bueno, a lo mejor estos son unas pocas personas que ganan mucho dinero y por eso está este promedio. Y es verdad eso en parte, porque la mediana, por ejemplo, es lejana del 1.300.000.
pero debe ser en este momento, no la tengo ahora, pero debe ser del orden de 850.000 pesos, por lo menos, la mediana. Es decir, aquella donde la mitad gana menos y la otra mitad gana más. Ahora, por otra parte, eh, otra cosa que ustedes se preguntarán es, bueno, estas personas que aparecen aquí en estos promedios, ¿no es cierto? A lo mejor, efectivamente, el promedio de todos ellos tienen trabajo un mes de cada dos, pero puede haber muchas personas aquí que solamente tuvieron un empleo, ¿no es cierto? Bueno, pero eso, la verdad que no es así. Mire, en el mes cotizan 7 millones, ¿no es cierto? Bueno, si uno toma un año, cotizan 8 millones. Si uno toma 3 años, cotizan 9 millones, porque esa información está en las cartolas. Y si uno toma 5 años, el- la cantidad de personas son 11 millones las que cotizan. Y si toma 15 años, ahí cotizan los 12 millones. O sea, en otras palabras, el grueso de la fuerza de trabajo efectivamente entra y sale de estos empleos asalariados formales y obtiene allí la mayor parte de sus ingresos. Otra característica que tiene esto, que es la mejor fotografía del pueblo trabajador de Chile, es su edad. Bueno, su género, en primer lugar. Es absolutamente paritario. O sea, la cantidad de estos 12 millones, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Un poquito más hombres y un poquito menos mujeres. Pero en general es paritaria en género. Eso es extraordinariamente importante. Ahora, otra característica es que es un pueblo trabajador extremadamente joven. Fíjense ustedes que de estos 12 millones, 2 tercios no han cumplido los 46 años de edad. O sea, por decirlo de alguna manera, yo veo a los que estamos aquí en la sala y la verdad de las cosas es que estamos en el tercio restante, ¿no es cierto? Porque 2 tercios no han cumplido 46 años de edad. Ahora, el presidente Boric, por ejemplo, es un hombre muy joven, pero el presidente Boric, digamos, está en esos, o sea, hay 2 tercios de la población que tienen menos edad que él, de la fuerza de trabajo, no de la población. Si esta es la fuerza de trabajo. Ahora, y casi la mitad, no casi, pero cerca de la mitad, no ha cumplido 36 años de edad. O sea, un pueblo trabajador extraordinariamente joven. Ahora, es un pueblo trabajador razonablemente calificado. Fíjense ustedes que este pueblo trabajador, estos 12 millones de personas, tienen, que se incrementan todos los años en 185.000, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo acá. Esta masa del pueblo trabajador, que es muy joven, que es paritaria, es una masa que al mismo tiempo tiene educación básica completa, todos saben leer y escribir, educación media completa, es decir, todos tienen lo que la educación, que no es de la mejor calidad en Chile, pero todos tienen su licencia secundaria. Después, el, cerca de la mitad tiene algún tipo de educación terciaria, técnica, universitaria, en fin, algún tipo. Entonces estamos hablando de una población joven, paritaria en género y razonablemente calificada, sana y calificada. Ahora, pero adicionalmente, ¿no es cierto? Esta fuerza de trabajo joven, calificada y paritaria en género es una fuerza de trabajo que tiene acceso a la información como nunca antes en la historia hubo en ninguna parte del mundo y tampoco en Chile. ¿Por qué? Porque todos tienen más de un teléfono celular en promedio. Y si ustedes lo ven en cualquier parte a este pueblo, a mí me agrada mucho, por ejemplo, viajar en el metro y mirarle las caras a este pueblo que nosotros estamos mirando con estas fichas, ¿no es cierto?, con estas estadísticas. Bueno, pues muy bien. Uno los ve, todos están metidos en su teléfono celular. Es decir, tiene una capacidad de acceso a la información. Otra cosa es que accedan a información de buena calidad o mala calidad.
pero que tienen acceso, tienen acceso. Y además tienen la capacidad de comunicarse entre ellos, porque todos tienen Facebook, por ejemplo, y se comunican entre ellos constantemente, se mandan fotos, se ponen de acuerdo para esta actividad, para la otra, en todos los terrenos de la vida. En fin, o sea, el pueblo trabajador chileno, que es el que esta estadística refleja de manera más fidedigna, que son 12 millones de personas no jubiladas. Además, hay 1,5 jubilados por AFP y otro 1,5 millones, ¿no es cierto?, jubilados por los sistemas públicos, o sea, son 15 millones en total. Pero estos 12 millones, ¿no es cierto?, son los que ponen el grueso del trabajo. Hay algunos jubilados que trabajan y cotizan todos los meses, pero son relativamente pocos. Entonces, este es el grueso de la fuerza de trabajo que produce. Ahora, em, ustedes se imaginarán que, ustedes saben que el Producto Interno Bruto es la sumatoria del valor agregado por todas las actividades que se venden en el mercado. Eso es el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es lo que es el valor agregado? El valor agregado, eso lo sabe cualquiera que calcule el IVA a fin de mes, ¿no es cierto? Son las facturas de venta menos las facturas de compra. Bueno, ese valor agregado lo agrega, como Adam Smith descubrió, el trabajo. O sea, estas son las personas que producen el Producto Interno Bruto, el PIB. Y es por eso que el IMA6 Senda, que mide las ocupaciones, digamos, las cuales entran y salen estas personas constantemente, tiene una correlación, ese índice, y nosotros podemos calcular el PIB mes a mes con toda tranquilidad y precisión, porque esto es la gente que aporta el 90% del Producto Interno Bruto. Es decir, es el que hace funcionar la economía. Eso es esta fuerza de trabajo. Por supuesto, hacen eso cuando están ocupados. Por lo tanto, la estadística clave para identificar el Producto Interno Bruto no es esta, que son las personas, ¿no es cierto?, sino que son las planillas de pago. Pero de todas maneras, digamos, las planillas de pago son de estas personas. Pues bien, esa es la característica de la fuerza de trabajo que estamos hablando. Pero resulta que hay, digamos, en nuestro país un cambio que es extraordinariamente importante para nuestro país, no para el resto del mundo, pero para nuestro país es absolutamente inédito. Y ese cambio es que por primera vez en la historia de Chile hemos recibido en el pueblo trabajador un influjo de personas de otras nacionalidades. Eso antes no existía. Eso empezó a existir en este siglo. Ahora, el impacto que eso tiene es gigantesco, político, económico, y en todos los ámbitos de la vida. En otras palabras, eso es un fenómeno nuevo, absolutamente nuevo. Chile siempre ha tenido inmigrantes, siempre. Pero hasta este siglo, todos los inmigrantes cumplían un papel extraordinariamente importante en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos de las empresas, creadores de empresas, en los ámbitos de la educación, en los ámbitos de la política, es decir, en actividades no en el pueblo de trabajo, sino que en la élite. Y ahí el aporte, ¿no es cierto?, de las personas de otras nacionalidades ha sido extraordinario. Piensen ustedes el impacto que tiene, por ejemplo, en la cultura del país los inmigrantes que llegaron en el Winnipeg. Es decir, en todos los ámbitos de la cultura, digamos, tienen un impacto extraordinario. Y así sucesivamente. Entonces piensen los europeos que llegaron.
Piensen, mire, de todo, de cualquier nacionalidad que llegaron y que formaron empresas, etcétera. Realmente el impacto de las personas que han llegado al país siempre ha sido extraordinario, pero ha sido un impacto hasta este siglo en la élite, no en el pueblo trabajador. Entonces, lo que yo quiero conversar con ustedes en esta ocasión, principalmente, es el impacto de la inmigración en el pueblo trabajador de Chile. Y lo quiero hacer en base a un dato que les quiero mostrar de inmediato y que les quiero decir porque es un dato asombroso. Quisiera por favor llamar su atención hacia esta línea ahora. Sabemos que el total son 12 millones, ¿no es cierto? Pues bien, esta línea son las personas de nacionalidad chilena que forman parte de esos 12 millones. Entonces, por ejemplo, en el mes de marzo de este año, si uno revisó, qué es lo que hizo, ¿no es cierto?, la superintendencia, donde nosotros sacamos estas cifras, todas las cartolas de AFP de personas no jubiladas, había 10.036.977 que declaraban nacionalidad chilena. 10 millones de nacionalidad chilena. Ahora, y esas conformaban, digamos, del total el 83%, pero resulta que hay personas que no informan la nacionalidad y que no son pocas. Si, por ejemplo, en marzo había 500.000 cartolas donde no aparecía de qué nacionalidad era la persona cuyo nombre y cuyo root aparecían en la cartola. Bueno, si uno compara solamente las que declaran nacionalidad, uno tendería a pensar, dicho sea de paso, que las personas que no declaran nacionalidad probablemente tienen mayor proporción de extranjeros, pero no necesariamente es así. Yo la verdad no sé. Pero pudiera ser que las personas que son de nacionalidad chilena no declaren nomás la nacionalidad chilena y que las personas extranjeras la declaren más. En fin, yo no sé. Pero supongamos que, digamos, no consideremos esto, sino que consideremos las que sí declaran nacionalidad. Las chilenas conformaban, digamos, en ese mes, en marzo de este año, hace 4 meses atrás, el 87,7% del pueblo trabajador chileno eran de nacionalidad chilena. Ahora, eh, ¿qué pasa con el incremento? Vámonos, por favor, a estas cifras de acá. Yo les decía que el total, ¿no es cierto?, de personas que conforman el pueblo trabajador chileno son 12 millones y que esas se incrementan, ¿no es cierto?, a razón de 200.000 por año, más o menos, 185.000, ¿no es cierto? Pues bien, uno va, eso es un 1,6% anual en esta serie que la tenemos desde septiembre del 2019, es decir, son solo 6 años. Pero bueno, en esos 6 años, ¿no es cierto? En promedio crecieron en 185.000 al año el total de la fuerza de trabajo activa, digámoslo así, lo que es un 1,6% anual. Pero fíjense ustedes que hay un crecimiento de los chilenos que conforman de nacionalidad chilena de solo 47.000. En cambio, los extranjeros, una tasa de 0,5% anual en promedio, bastante baja, ¿no es cierto? Ahora, ¿y qué pasa con las personas de otras nacionalidades que, digamos, se incorporaron a la fuerza de trabajo en términos netos? Resulta que aportaron 75.000, po, de los 185.000, 75.000, ¿no es cierto? Que viene siendo un, eh, una cifra que es el 60% del incremento, ¿no es cierto? Lo aportan las personas de otras nacionalidades.
que se han incrementado en un 6,6%, mientras la de nacionalidad chilena se han incrementado en un 0,5% en los últimos 6 años. Esta es la tasa de crecimiento anual. Ahora, pero yo quiero llamar su atención porque siempre aquí ponemos el primer mes y el último mes en este cuadro, pero en esta ocasión hemos puesto también el mes anterior, o sea, la cifra precedente, que es en este caso de septiembre del 2024, y que quiero mostrarles, digamos, un fenómeno que se produjo por primera vez, digamos, desde que hay esta estadística. Fíjense ustedes cuántas personas de nacionalidad chilena declarada había en septiembre del 2024. Había 10.039.636. 10.039.636. ¿Y cuántas hay de nacionalidad chilena en el mes de marzo de este año? Hay 10.036 y acá eran 0,39. Es decir, en otras palabras, la fuerza de trabajo activa de nacionalidad chilena por primera vez, en lugar de crecer, se achicó entre septiembre del año pasado y marzo de este año. Ahora, esto es una tendencia que se veía venir, porque en los últimos 6 años ha crecido apenas un 0,5% anual, pero resulta que ya tocó fondo, po, y en los últimos 6 meses se achicó la fuerza de trabajo activa de nacionalidad chilena. Es una cosa bastante impactante, bastante impactante. Por otra parte, felizmente, ¿no es cierto? La fuerza de trabajo de nacionalidad, de otras nacionalidades, que eran 1.343.000, que era el 12,3%, ¿no es cierto? O sea, no, perdón, la última cifra es el 12,3% de la, de la población de trabajadores, el pueblo trabajador, el 12,3%. Pero resulta que esa se incrementó de 1.343.000 a 1.400.000, es decir, se incrementó en los mismos 75.000 que ha venido incrementándose todos los años. En otras palabras, la fuerza de trabajo de nacionalidad extranjera, de otras nacionalidades, digamos, se incrementó en 70.000 personas, ¿no es cierto? Un poco menos. Bueno, pero la chilena, la de nacionalidad chilena, se achicó. Ahora, creció mucho más, porque lo que se achicó, la fuerza de trabajo chilena fueron 3.000 personas, ¿no es cierto? En cambio, la otra se incrementó en más de 60.000 personas, que es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, compensó, por lo tanto, y el total subió de 11.800.000 a 11.900.000. O sea, el total de esto subió. Ahora, no voy a entrar a analizar los que no declaran, porque, como digo, es un análisis un poquito más complejo y nos faltan datos. Tendríamos que ver, digamos, más antecedentes. Pero, de todas maneras, yo creo que lo de arriba es absolutamente indicativo del fenómeno que estamos encontrando. Ahora, em, que esta situación, la que estamos viendo, es una situación preocupante. Es una situación, digamos, trágica. No, es una situación normal. En los países que alcanzan el grado de urbanización que tiene Chile y del grado de desarrollo que tiene Chile, por lo tanto, es una situación absolutamente normal. O sea, esto mismo ocurre, por ejemplo, en todos los países de Europa, en todos. Es decir, que
la fuerza de trabajo de nacionalidad del país que corresponde se ha ido achicando hace ya bastante tiempo, año tras año. Y, por supuesto, eso se ha suplido con inmigración. Es la situación que se da también en muchos países no de Europa, sino que, por ejemplo, que se da en Japón o que se da en China, porque en China también se está dando ahora una situación similar, con la diferencia que en China, digamos, la población nativa, digamos, de nacionalidad china es el 99,9% y la inmigración existe, por supuesto, y en número muy alta, pero en número de personas es muy alta, pero en porcentaje es muy bajo el porcentaje, digamos, de personas de otras nacionalidades que están en la estructura china. Pero esto que se reduzca es algo que no es novedad en China. Por lo tanto, mal de mucho, ¿no es cierto? Consuelo de tonto, podría decir uno, pero digamos, más bien es una cosa, es una consecuencia del fin de la eh, explosión demográfica. Y la explosión demográfica es un fenómeno muy inusual en la historia de la humanidad. En Chile, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población hasta inicios del siglo XX era de aproximadamente un 1% por año, aproximadamente. Pues bien, en Chile, digamos, hoy día la tasa de crecimiento de la población es aproximadamente un 1% por año. La tasa de crecimiento en este margen, en esta estadística, es 0,5. Es más baja, pero a principios de siglo también era más baja que el 1%. Era parecida, digamos. La tasa de crecimiento del pueblo trabajador chileno era más o menos de 0,5, lo que hay ahí en 1900 o en 1905, qué sé yo, 10. Bueno, o sea, digamos, o sea, tasas de crecimiento del 0,5% anual no es para asustar a nadie, es lo que el mundo ha tenido y la humanidad ha tenido a lo largo de 200.000 años de historia. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, pero hay un momento en el cual en todos los países se produce una explosión demográfica. Y ese es el momento en que se urbanizan. Porque los campesinos, ¿no es cierto? La familia campesina, su riqueza es el número de sus hijos. Y por lo tanto, en las familias campesinas, eso lo sabe cualquiera de nosotros porque todos venimos del campo, ¿no es cierto? Y venimos hace muy poco tiempo del campo. Y por lo tanto, nos acordamos y tenemos historias familiares, en fin. Bueno, digamos, sabemos que las familias no tenían dos o uno hijos, ¿no es cierto? Sino que tenían 10, 12 hijos, 20 hijos. Yo tenía una abuela por ahí que tuvo no sé cuánto, no sé si abuela, pero que tuvo como 20 críos. Y claro, muchos de ellos se morían al nacer, ¿no es cierto? Y por lo tanto la población no crecía tan rápido, pero que tenía una gran cantidad de hijos, tenía una gran cantidad de hijos porque la sobrevivencia de la familia dependía que tuviera más hijos, ¿no es cierto?, para poder trabajar. El campesino rico era el que tenía más hijos. Bueno, ¿qué pasa cuando se urbanizan? Se va la familia del campesino a la ciudad y y la mortalidad infantil cae violentamente. La cifra que más cambia es la mortalidad infantil. Baja a cero. Esa es la verdad de las cosas. Y el Estado es el que le proporciona, ¿no es cierto? Allende, por ejemplo, pudo declarar que en su gobierno no había ningún niño que llegara al mundo sin que lo recibieran las manos de un médico, un doctor o una doctora en una institución gratuita del Servicio Nacional de Salud. Pues bien, ¿qué es lo que pasó en todo el siglo XX? Una gigantesca explosión demográfica, porque las mujeres siguieron teniendo muchos hijos, pero ya no se morían. Y por lo tanto, la tasa de crecimiento de la población, ¿no es cierto?, creció a 2%, a 3% por ahí en los años 50, 60, 70. Esas eran las tasas que había. Y después, ¿qué es lo que pasó? Bajó. Bajó porque la segunda, ¿no es cierto?, cambio es cuando ya no son los campesinos los que se van a las ciudades, sino que son, digamos, las mujeres que se van del hogar a la fuerza de trabajo.
Bueno, y cuando se van a la fuerza de trabajo, la riqueza de la familia depende de los salarios que ganan ahí, digamos, y no depende del número de hijos que tengan. Entonces, baja muy fuertemente la no sé, la tasa de fertilidad, me parece que se llama. Y hoy día está muy por debajo en Chile del 2,1, que es la tasa de mantención de la población. Entonces, pero ese es un fenómeno que es natural, es un fenómeno que, digamos, no es para asustarse ninguna cosa, estamos volviendo a lo que hemos vivido durante 200 millones de años. O sea, no nos vamos a acabar por este fenómeno, no, no es una cosa dramática. Ahora, pero lo que sí es que, digamos, tiene un impacto económico esto que es muy grande. Y el impacto económico, que es muy grande, es que el PIB, ya lo vimos, es el trabajo de las personas. Y si las personas, el número de personas que trabajan no aumenta, en realidad lo que tiene que aumentar son los empleos, en estricto rigor, ¿no es cierto? Pero básicamente eso tiene un límite. Chile tiene todavía un tremendo colchón, porque tiene en este momento, por ejemplo, la estadística del mes de mayo, aproximadamente un 46% de la población mayor de 16 años estaba ocupada formalmente. 46% de toda la población mayor de 16 años, incluidos los jubilados. Ahora, en Estados Unidos, esta misma cifra es de más de 60, ese es 60%. Llegó a un tope de 62% en el año 2000. Ahora todavía no llega de nuevo a ese tope, pero está en 58%, una cosa así, en Estados Unidos. Pero me refiero que nosotros podemos, sin aumentar este número de trabajadores, aumentar el número de ocupaciones muy significativamente. Y por lo tanto, seguir aumentando el PIB, que está determinado por el número de estas personas que están ocupados, ¿no es cierto? En un momento dado. Pero igual el número total de personas es un número extremadamente importante. Ahora, yo espero no estarlos aburriendo con todo el detenernos con esta cifra, pero es que es muy importante la cifra. Ahora, lo que hacen los países normalmente es que compensan esta baja natural de la población de su nacionalidad, ¿no es cierto? Cuando alcanzan este grado de desarrollo que hablábamos, lo compensan con inmigración. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando durante todo este siglo en Chile? Ustedes se dan cuenta lo que significan estas cifras, ¿no es cierto? Piensen ustedes que el 61% del aumento de estos 185.000 que aumentaron todos los años son personas de otras nacionalidades. Pero resulta que esas son personas jóvenes que entraron y ninguna de ellas jubiló. O sea, en otras palabras, digamos, todas esas personas que entraron consiguieron trabajo y trabajaron, y si consiguieron trabajo, es seguro que las contrataron, digamos, para producir algo que se venda en el mercado y por lo tanto agregar valor al PIB. Entonces uno pudiera decir a partir de esta estadística que fácilmente el 61%, la mayor parte del crecimiento del PIB en este siglo, que ha sido muy considerable de paso, muy considerable, en Chile, eh, se debe a personas de otras nacionalidades. Y uno podría afirmar, ¿no es cierto?, sin temor a equivocarse, que todo el crecimiento del PIB en los últimos 6 meses fue gracias al trabajo de personas de otras nacionalidades. O sea, el impacto económico que tienen las personas de otras nacionalidades es gigante. Hasta ahí, todo bien. El problema es que cuando hay problemas en una sociedad, los seres humanos hacemos algo que los animales no hacen. Y es que cuando estamos asustados, lo que hacemos es volcar nuestra temor agresivamente contra aquellos entre nosotros que consideramos distintos y más débiles. Somos muy cobardotes, realmente, como especies somos muy cobardes, porque esto no lo hacen las ovejas. Si hay un piño de ovejas, ¿no es cierto? Y llega un perro a ladrarle,
todas las ovejas arrancan, pero no se ve que ellas carguen contra las ovejas más chicas o las ovejas más débiles, ¿no es cierto? Y las maten, no se las dejen al perro. No, arrancan todas juntas. Nosotros no, po. Nosotros cuando estamos asustados, atacamos a los débiles, a los que consideramos distintos, y hacemos brutalidades gigantescas. Esta es una reacción cobarde, canallesca, absolutamente, pero que es brutal, po. Y piensen ustedes el impacto que esto está teniendo en la política, por ejemplo, en el mundo y en Chile. Fíjense ustedes lo que significa, por ejemplo, que en una población de Santiago, donde la convivencia usualmente tiene sus dificultades, etcétera, etcétera, pero por favor, ¿no es cierto? Es convivencia entre personas del pueblo que siempre se las arreglan, qué sé yo. Bueno, resulta que un vecino tomó la escopeta y le pegó un escopetazo y mató a una vecina porque tenía la música muy fuerte, weón. Y eso pasó hace 3 semanas, hace un mes. Entonces es una situación terrible, po. Hoy día los candidatos, hay uno que quiere minar toda la frontera, otro que prometer esto, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hacen ellos mismos? Atemorizan a la población, po. ¿Para qué? Para azuzar esta reacción canallesca de la gente. Eso es lo que se llama fascismo corriente. Entonces, digamos, tenemos un conflicto, que no somos los únicos que lo tenemos. Lo tiene Europa también, por ejemplo, lo tiene Japón, lo tiene Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, son todos inmigrantes. Y sin embargo, hoy día hay un fascista en el poder en Estados Unidos, hecho y derecho, como dijo Stiglitz, recién en Chile, Trump, que está haciendo campos de concentración con mexicanos, con sudamericanos en general, ¿no es cierto? Que son los que producen en Estados Unidos, con los que cosechan la fruta, igual que acá, son los que tienen todos los servicios personales, en fin, los que hacen funcionar la economía normal, digamos, en Estados Unidos son inmigrantes, y los que hacen funcionar la economía en la alta tecnología, digamos, también son inmigrantes, pues. Los que fundaron Google son inmigrantes, el que fundó Tesla, un inmigrante. En fin, entonces, digamos, y sin embargo los están metiendo en campos de concentración y mandándolos a Liberia. O sea, una cosa grotesca. En el país liberal, pues, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, que le da lecciones a medio mundo, ¿no es cierto?, sobre democracia y sobre derechos humanos. Están haciendo eso ahora. Una bestialidad. Y de esto no se escapa ningún pueblo, porque no se escapan ni siquiera el pueblo más perseguido de la historia, el pueblo judío, que hoy día está actuando de esa misma manera contra sus vecinos a los que le quitó la tierra y les quiere quitar más. Entonces es una cosa muy desgraciada, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. Entonces, en resumen, lo que yo quiero plantear es que, a mi juicio, este tema debe ser abordado racionalmente, en el caso chileno, como ha sido abordado en muchos otros países, y tenemos que asesorarnos con los países que ya sufrieron esto y que lo han resuelto más o menos bien, etcétera, etcétera. Tenemos que dedicarle realmente una cantidad de recursos a resolver el problema que significa la incorporación necesaria de personas de otras nacionalidades a la fuerza de trabajo chilena, porque si no se va a achicar y eso significa que se achica todo. Eso es lo que yo quería, digamos, plantear en esta ocasión, en este I+6, y perdonen si me he extendido un poco en el mismo, pero no voy a abordar el resto de las cosas. Lo dejo hasta acá y le entrego la palabra, en primer lugar, a nuestros panelistas regulares. Está con nosotros Mario Villanueva, que siempre nos gusta darle la palabra en primer lugar, ¿no es cierto? Porque él es uno de los principales dirigentes sindicales del país, de una organización de trabajadores, que es nomás AFP, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una persona que le da realismo mayor que el que le podemos dar a los economistas. Pero también tenemos con nosotros a nuestro querido Andrés Solimano, uno de los economistas más connotados del país y que siempre nos acompaña. Yo, antes de darles la palabra, quiero em, informar de una noticia muy triste.
y es que ha fallecido la madre de nuestro querido compañero y colega Álvaro Gallegos. Ella es una mujer, fue una mujer extraordinaria, falleció hoy día en Concepción. Álvaro en este momento va rumbo a Concepción. Escribió desde Chimbarongo para contarnos. Y sus funerales van a ser mañana allá en Concepción. No lo vamos a poder acompañar como hubiéramos querido, pero le hacemos llegar a Álvaro todas nuestras condolencias, las condolencias de Senda, llenos de agradecimiento para Álvaro, porque Álvaro, y al igual que Andrés, al igual que y Mario y que nuestros panelistas estables, siempre, digamos, están en estas actividades, es decir, con mucho agradecimiento, con mucha simpatía, cariño, porque somos amigos. En fin, le hacemos llegar nuestras condolencias y les cuento también que su madre falleció a los 101 años, me parece, o 101 años y 8 meses. Así me dijo, me parece, desde Chimbarongo Álvaro. Y que me contó que era una mujer de muy talentosa, una mujer de una poetisa, por ejemplo, muy destacada, y que había tenido una vida muy plena. Así que bueno, le hacemos llegar a Álvaro Gallegos toda nuestra condolencia y un gran abrazo a nombre de esta de actividad de Senda también. Entonces le damos la palabra a Mario y después a Andrés para que cierre esta sección. Y por supuesto podemos ver otras preguntas y otras intervenciones de los presentes en la sala. Mario, por favor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, saludar a los restos de los compañeros panelistas y a quienes nos están siguiendo en esta transmisión de Senda del IMA6 mensual, tan valiosa, digamos, por la información que nos entrega regularmente y en particular en esta ocasión en que abordamos una temática nueva, que es esta de bueno, el impacto de la migración de extranjeros en Chile, digamos, y particularmente en lo que es la fuerza de trabajo. Estos fenómenos de la migración, bueno, han acompañado a la humanidad desde siempre. Estaba por ahí mirando que los neandertales, digamos, emigraron de Europa a Asia, llegaron hasta Siberia y los Homo sapiens también migraron, digamos, desde África a Europa, Asia, Australia y América. Entonces, digamos, esto, digamos, nos ha acompañado a la humanidad a través de toda la historia. Y nosotros chilenos también hemos sido, así como llegaron migrantes a nuestro país y han permitido el desarrollo de importantes áreas de la economía, eh, la migración alemana, ¿cómo se llama? Valdivia, toda la zona sur. No nos olvidemos, ayer escuchaba en un programa que el propio candidato de la derecha, digamos, proviene desde Alemania. Familia, digamos, inmigrante, digamos, que venía arrancando a refugiarse, un nazi, digamos, que venía a refugiarse a Chile. Bueno, y aquí hicieron su fortuna. Y también, digamos, yendo un poquito más atrás en la historia de nuestro país, digamos, bueno, la migración chilena producto de la dictadura, digamos, fue también enorme. Estaba mirando cifras ahí que varían entre 200.000 y 400.000 personas que emigraron de Chile durante la dictadura, ya sea a países vecinos de América Latina, a Europa, a Canadá, a Australia, etcétera, reconocido oficialmente por órganos de refugiados, se habla de 73.000 personas. Bueno, y que en esos países a los cuales llegaron fueron acogidos afectuosamente, solidariamente, digamos, y pasaron también a formar parte de la fuerza de trabajo de aquellos países, buena parte de ellos, digamos, contribuyendo al desarrollo de esos países en Europa. Bueno, en Suecia todavía hay una cantidad enorme de chilenos que se quedaron viviendo
allá y así en varios otros países. Me parece que Suecia es uno de los países con más inmigrantes eh, chilenos. Entonces, bueno, este dato que nos entrega Manuel hoy día por parte de Senda, digamos, yo creo que es de una que es muy valioso, digamos, por todo lo que significa de ir viendo, bueno, cuál es la evolución y el peso que está teniendo en nuestra fuerza de trabajo. 1.409.000 extranjeros, digamos, el 12,3% de la fuerza de trabajo, según nos informa, son inmigrantes. La mayoría de ellos, según miraba ahí los datos en los recuadros, son venezolanos, 427.000 personas, digamos, venezolanos. Entonces, digamos, digamos, y sobre todo es valioso el dato que tú entregas, digamos, del último periodo, esto de que a marzo, digamos, aumenta el extranjero, digamos, y empieza a disminuir la fuerza de trabajo chilena, ¿no? Vamos a ver cómo se da esa, si se sigue dando esa tendencia. A lo mejor, y esto un chiste, digamos, a lo mejor esa tendencia cambia, digamos, por lo que han dicho algunos venezolanos de ultraderecha que dice que si gana Jara se van a ir del país. Así que va a haber que volver a medir ahí después de la elección. Bueno, broma aparte, digamos, esta tendencia es valioso seguir viéndola, seguir estudiándola. Pero yo quisiera tocar al respecto, vamos, lo que está implicando también y que me parece que es materia de estudio posterior y más profundo en cuanto a qué está significando esa mayor llegada de fuerza de trabajo extranjera en cuanto a las condiciones laborales de los extranjeros y también que influyen los chilenos, porque digamos, por lo que yo he podido apreciar, hoy día mismo conversaba con una persona, digamos, los empresarios chilenos están contratando en pésimas condiciones a los extranjeros. ¿Ah? Pagándole el mínimo y con contratos precarios a plazo fijo, digamos, lo cual significa que al contratarlos a plazo fijo, digamos, se evita, van despidiendo cada cierto tiempo y contratando a otro, digamos, y por lo tanto se evitan el pago de vacaciones y otros beneficios a los cuales podrían tener derecho. Entonces ahí se plantea la necesidad digamos, de que esta fuerza laboral, digamos, se integre a las organizaciones, genere organizaciones, agrupaciones sindicales, digamos, para que demanden junto con los chilenos sus derechos. Entonces me parece una cuestión ahí muy importante. ¿Ah? Y bueno, y también que digamos, los chilenos entiendan que, bueno, hay que asumir este fenómeno, digamos, y no meter a todos los extranjeros y a todos los inmigrantes en un mismo saco como delincuentes digamos, narcotraficantes, sobre todo en el caso de los venezolanos, porque esto está demostrando, digamos, 400.000 personas, digamos o más de 400.000 personas, digamos, que vienen a trabajar, digamos, no vienen a cometer delitos, crímenes, ni a hacer narcotráfico, vienen a trabajar, a buscar mejores expectativas de vida, ¿ah? Y eso va a ser un fenómeno, digamos, que tiene que ser abordado también con políticas públicas en términos de generar información y generar acogida, junto con, claro, tomar las medidas necesarias para atacar, digamos, a los que vienen a delinquir y vienen al narcotráfico. Entonces ahí hay todo un desarrollo de políticas públicas que hay que desarrollar. Yo quisiera, digamos, bueno, eso respecto al tema, y quisiera hacer mención a dos cosas. Uno, un dato que aparecía en el día de hoy, o ayer me parece, digamos, una información ya oficial en términos de que
la edad de jubilación de la mujer, digamos, en los hechos ha subido a 62 años promedio, 62 años, cuando la edad de jubilación oficial legal de la mujer es a los 60 años, digamos, y la mujer entonces está retrasando su jubilación producto de las malas pensiones que reciben y por lo tanto se van quedando y ya, digamos, va en promedio o la estadística indica que ha llegado a los 62 años y los hombres se están jubilando por ahí por los 66 años, ¿ah? Siendo que su edad de jubilación es los 65 años. Bueno, eso es consecuencia digamos, de las malas pensiones que recibe en general, en promedio, la gente, producto del actual modelo de capitalización individual de las AFP. ¿M? Y, y lo segundo que quería mencionar es que digamos, acaba de ser ratificado por parte del presidente de la República después de un concurso de alta dirección pública, Osvaldo Macías como continuador, no, no nuevo, sino que continuador de superintendente de pensiones en nuestro país. ¿Ah? Y hay que decirlo, que vamos, que su gestión se ha caracterizado por dar continuidad a este modelo de capitalización individual de las AFP en detrimento de la defensa de los intereses de los pensionados. Él ha participado activamente y ha jugado un papel central en los gobiernos de Bachelet, de Piñera y de Boric en el diseño de las reformas que han sido un balón de oxígeno para el modelo y que han terminado consolidando y fortaleciendo al sistema de las AFP. Eh, Su gestión ha contribuido a mantener intacto el negocio que él mismo reconoce como fuera de mercado, ¿ah? Ese mismo nuevo mercado que se genera de las cuentas individuales que se crea dispondrá de un 60% más de recursos por sobre los 5.000 millones de dólares anuales, que se suman a los actuales 12.000 millones de que disponen actualmente las AFP y los dueños de las AFP para sus negocios, ¿ah? Recursos de los trabajadores que irán a los bancos, al mercado bursátil, a las compañías de seguro para hacer crecer estos negocios y acrecentar sus utilidades. Bueno, habría mucho más que decir respecto a este señor Osvaldo Mas. ¿Me escuchan o no? Sí, muy bien. Habría mucho más que decir sobre Macías, digamos que eh, bueno, se va perpetuando ahí en el cargo, digamos, y ha sido uno de los personajes que ha permitido el sostén de este modelo de capitalización individual y que es necesario, digamos, seguir movilizados para poder terminarlo independientemente de quién resulte triunfador en las próximas elecciones, pero digamos, este modelo no resuelve el problema de pensiones de los chilenos que están cada día más malas y que esta reforma tampoco lo resuelve. ¿Ah? Es solo entrega algunas mejoras marginales para algunos pensionados, para un sector de pensionados, pero el grueso sigue manteniendo en la actualidad bajas pensiones y va a seguir manteniendo bajas pensiones en la actualidad por la caída de la rentabilidad de las pensiones, digamos, y podemos hablarlo más en profundidad en otros momentos para que nos aboquemos, bueno, al tema central de esta presentación del IMA6 que has hecho, Manuel, y bueno, saludarlo por este informe y dispuesto para seguir conversando sobre estos temas ahora y en el futuro. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias por centrar además los temas principales. Muchas gracias por tus opiniones respecto del tema específico que quisimos relevar en esta ocasión, ¿no es cierto? Que era digamos, fenómeno tan extraordinario, digamos, de que por primera vez se ha achicado la fuerza de trabajo de nacionalidad chilena. Em, de paso, quiero decir una acotación, ¿ah? Em,
paralelamente con esto hay un aumento fuerte en las jubilaciones, en el número de personas jubiladas en el periodo. O sea, parte importante de esto es porque, digamos, varios de los activos han pasado a la categoría de afiliados jubilados y estos 12 millones son los activos. Y en el caso de las personas de otras nacionalidades, no ha jubilado ninguno. Entonces, digamos, eso es un factor que es necesario considerar y que puede cambiar esta estadística si es que disminuye el número de pensionados, que fue bastante alto en este informe. O sea, en estos 6 meses fue bastante alto. Quería hacer esa acotación, ¿no? O sea, es probable que tengamos, por ejemplo, hay que ver si llegamos el siguiente dato va a ser en septiembre, ¿no es cierto? Septiembre de este año, y que eso lo entrega más o menos en diciembre, y ahí vamos a saber si esta disminución se mantuvo o no. Pero la causa principal es que, claro, hubo menos que entraron, pero bastantes salieron porque jubilaron. Eso quería hacer la acotación, pero el fenómeno, como veíamos en este 0,5 que hay aquí de crecimiento, se veía venir y en cualquier momento puede estar. Bueno, le damos la palabra a nuestro querido Andrés Solimano, eh, digamos, un hombre que tiene muchas personas me conversan a mí y porque creen que Senda, digamos, tiene muchas posibilidades de incidir, cosa que no es así, ¿no es cierto? En la conformación de equipos y cosas así de las candidaturas. Pero el nombre de él a cada rato me lo han mencionado, a mí me lo ha mencionado mucha gente. Y el nombre de Álvaro Gallegos también, por supuesto, ha sido, bueno, eso ya salió en el diario El Mercurio ayer, nombrado como una de las personas que podrían incorporarse en esas responsabilidades, que todo eso va a depender de la candidata, porque aquí la que manda es la candidata, porque la que sacó los votos y la que el pueblo que eligió, digamos, para, digamos, encabezar este cauce, ¿no es cierto?, de solución de la crisis política que se abrió en las primarias es la candidata. Así que ella lo que determine, eso es lo que hay que hacer. Bueno, Andrés, un abrazo. Adelante. Ya. Muchas gracias, Manuel. Bueno, saludar, no está acá, pero a nuestro querido amigo Álvaro Gallegos, ahora en este momento que falleció su mamá. Así que te agradezco, Manuel, que nos haga llegar la noticia y le vamos a escribir, eh, por lo menos yo lo voy a escribir después de esta sesión. Eh, bueno, 101 años es una cifra bien respetable, así que eh, es notable la longevidad de la mamá de Álvaro. Bueno, yo quería agradecer también los datos muy útiles y el análisis de Manuel respecto al crecimiento de la fuerza de trabajo, o medida como los afiliados de la AFP, ¿no es cierto? Y su descomposición entre chilenos, extranjeros, y hay un grupo que es interesante, que no es menor, de personas que no sabemos su origen de nacionalidad. Uno podría estar tentado a asignarlo a extranjeros, porque es raro que un nacional diga, trate de esconder su nacionalidad chilena, pero nunca sabe uno. Entonces, hay esos números en gris que puso Manuel, habría que ver cómo se asignan, o se pueden asignar, digamos. Es una interrogante y un aporte de los datos que está entregando Manuel, porque muestra un tema importante. Bueno, la migración, y también lo dijo Mario, ha estado en la historia de la humanidad desde siempre. Eh, Ahora hablamos de la migración internacional. Los estados nacionales en el siglo XIX no había más de 40, si no estoy equivocado, aproximadamente países independientes.
y hubo un incremento en el siglo XX exponencial del número de países y ahora eh, hay 192 países que son miembros de las Naciones Unidas y aproximadamente 220, si incluye islas y países de territorios pequeños, pero que tienen una autonomía, que no son parte de las Naciones Unidas, pero que son, que son países. Y por lo tanto el fenómeno de la migración internacional, diferente de la migración nacional, típicamente campo-ciudad, eh, depende del número del número de países y de las legislaciones migratorias de los países y de las diferencias en estándar económico entre naciones. Eh, en general, en la literatura económica, las migraciones se asigna a diferencia de ingreso per cápita o ingreso salario real entre país de origen y país de destino, como un determinante muy importante de los flujos migratorios y de la dirección del flujo y del monto. Entonces Chile, que en este momento tiene un ingreso per cápita de alrededor de $30.000, en paridad de poder de compra, en pesos, en dólares corrientes, como 18.000, pero es más alto que la mayoría de los países de América Latina. No es el más alto, creo que Panamá está un poco más arriba, Argentina un poco más abajo, pero ha habido un proceso de aumento del ingreso per cápita en Chile en los últimos 30 años, bastante pronunciado, que explica la dirección de los flujos migratorios hacia nuestro país. Es uno de los factores. También otro en la literatura, el crecimiento del empleo y del crecimiento económico en general, porque el migrante puede ir a un país donde el salario es más alto, pero si no hay empleo, potencialmente podría ir, pero si no hay empleo no lo va a hacer. Entonces también influye el crecimiento económico, aparte de la diferencial entre país de origen y país de destino del salario. Globalmente, en los últimos a ver, 150, 120, 150 años, hay como tres, a nivel global de economía mundial hay como tres subperíodos. Uno, la primera, llamada primera ola de la globalización, entre 1870 y 1913, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, de libertad de comercio de bienes, servicios, flujo de capitales y también un grado bastante alto de libertad de movilidad internacional de personas entre países. También habían exclusiones. Migración china a Estados Unidos estaba prohibida en las últimas décadas del siglo XIX. También se prohibió en Australia, desde China. Ahí no era tan liberal el sistema. Pero en el grueso había un grado importante de movilidad de la población y internacional. Entonces fue un periodo de alta migración económica. Después, entre la Primera Guerra Mundial y 1950 o 45, 50, hay un periodo de caída, el periodo entre las dos guerras mundiales, incluyendo las dos guerras mundiales, de caída de los flujos migratorios a nivel internacional. Eh, y después viene lentamente una recuperación de la migración hasta a partir de la década de los 70 80 que se acelera. Eh, También hay fenómenos globales como fue la migración del viejo mundo, básicamente Europa, al nuevo mundo, que era Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia, de los más importantes. Estaba Chile, pero relativamente marginal. eh, que tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y casi mediados del siglo XX, porque después de la Segunda Guerra Mundial y también de la Primera, hubieron flujos importantes de migración
al Nuevo Mundo, escapando de las guerras en Europa y de la inestabilidad y de la persecución, el nazismo, fascismo en Italia. Entonces, es bien interesante trazar la, los flujos migratorios a nivel global, eh, que dependen también de distintas variables, como la globalización, como los conflictos armados, las diferencias de niveles de desarrollo entre países, etcétera. Ahora, respecto a Chile, eh, la historia migratoria actual es casi de los últimos 25 años, del último cuarto de siglo, porque el año 2000, según la estadística que yo tengo, y publiqué un libro que salió sobre inmigración internacional y globalización y crisis, que no era fijado solo en Chile, sino que más global, pues, estudiando estos procesos históricos. Pero los datos de Chile era de que eh, alrededor de 300.000 personas, era entre 350.000 era población migrante aproximadamente el año 2000, 1999-2000. Representaba como 3% de la población total chilena de esa época, dividiendo población migrante y población total. Eh, y ahora los números, también hay un problema de saber el número exacto, pero estaría entre 1,5 millones y 2 millones aproximadamente. Si, la cota superior sería agregarle el 100% que no declara, entonces ahí, por ejemplo, el marzo del 2025 sería 1.400.000 más 524.000 de los datos de Manuel, cerca de 2 millones. Eh, Eso representa casi un poquito más arriba de 10% de la población total, suponiendo que la población total chilena se acerca a los 2 millones, 20 millones de personas. Y si está entre 15 y 20, entre 1,500.000 y 2 millones, y la población está más de cerca de 19,5, 20, pues está alrededor de 20 de 10%. Entonces hay un salto de 3% de la población total a un 10% de la población total en un periodo de un cuarto de siglo. Eso probablemente no lo experimentó Chile históricamente nunca, creo yo, o por lo menos desde que hay estadísticas. Entonces es bien notable y tiene implicaciones económicas, implicaciones sociales, implicaciones culturales, y implicaciones políticas. ¿No es cierto? Eh, entonces, bueno, esa es una cosa bastante importante. Chile pasó de ser un país de emigración neta, medido en los stocks, o sea, el total, en la década de los 70, si uno suma el exilio chileno después de la caída del gobierno de Allende, más emigración económica, que también hubo, eh, eh, las estimaciones eran que había alrededor de 600, 700, podía llegar hasta 800.000 chilenos en el exterior. No se conoce muy bien. eh, y la población inmigrante era 300.000 o menos, 300.000 año 2000. En los años 70 era mucho menos de 100.000. Entonces Chile claramente era un país de emigración neta medido con la cantidad de migrantes chilenos en el exterior versus extranjeros en Chile. Distinta es la medición de los flujos, cuánto emigra cada año, pero igual yo creo que en los flujos era más alta la emigración que la inmigración. Eso para ponerlo un poco en perspectiva. Pero ahora somos un país de inmigración neta. Es decir, si hubieran 2 millones de inmigrantes y hay 500.000 chilenos, 600.000 chilenos en el exterior, la diferencia sería de 1,5 millones de extranjeros más que los que hay residiendo en Chile que chilenos en el exterior. O sea, claramente nos transformamos en un país de emigración, de inmigración neta. Esa es una tendencia bien importante de considerar y que calza con los patrones de desarrollo económico del país, porque dentro del país
subió de unos 8.000 dólares per cápita, en paridad de poder de compra 30.000 en los últimos 30 años o más. Y, y los otros países latinoamericanos, porque gran parte de la población, de la migración trabajadora, ojo que estos datos, bueno, trabajadora o asalariada más bien, porque también pueden haber gerentes, pueden haber profesionales, porque tienen que estar en la AFP, ¿no es cierto? Cuando son contratados y tienen contratos formales, es más probable que haya contratos formales en las categorías altas de empleo que que en las menores o bajas. Eh, entonces eso se da. Bueno, el problema es que un país que ha triplicado su población migrante en 25 años, concentrado más en los últimos 10, obviamente enfrenta problemas de ajuste severos. Ojo, Estados Unidos, un país que tiene un poco más de alrededor de 12% de población extranjera en la población total. Australia tiene como 20% de población extranjera en la población total. Eh, Nueva Zelanda también, un poco menos que Australia. Hay países más de inmigración que Chile, neta, como proporción de la población total. Pero ya Chile está en un rango alto, sobre 10%, es un país, porque el promedio mundial de inmigración es alrededor de 2,5, máximo 3%. O sea, las Naciones Unidas ve el índice de migración mundial para los distintos países del mundo, 192 que está en Naciones Unidas, alrededor de 2,5, 3, 2,8. Y nosotros tenemos 10, o sea, estamos 4 veces más alto que el promedio mundial. Habría que hacer otros promedios para países con ingresos per cápita igual al chileno, etcétera. Pero igual Chile es un país de inmigración. Y una inmigración probablemente más de carácter permanente, no sé, pueden haber reversión de los flujos, pero no es tan claro que sea tan masiva la migración chilena. Eh, o sea, de que ahí puede haber en otro escenario de migración. Bueno, produce una presión fuerte sobre el sistema educacional, porque los migrantes vienen con su familia, tienen que mandar a los niños al colegio. Una presión sobre los sistemas de salud, porque también el migrante tiene necesidad de salud. Hay una presión sobre sobre la vivienda, porque la familia migrante tiene que vivir en alguna parte, eh, hay una demanda potencial de participación política también de la población migrante, y, y eso es un ajuste que también hay que considerarlo. Pero yo creo que es un aporte, sin ninguna duda, al crecimiento y a la variedad de calificaciones y de la cultura, porque llega gente que trae otras culturas, otras actitudes, otro, entonces es positiva, pero políticamente se puede manipular, como decía Manuel, en otra dirección, de las frustraciones o los problemas de las sociedades, echarle la culpa a los migrantes, que son generalmente, sobre todo migrantes trabajadores, más débil que el resto. Así que han habido históricamente olas xenófobas, obviamente, y asociadas a los movimientos fascistas, etcétera. Y ahora vemos una onda xenófoba, una ola en Estados Unidos, como decía Manuel, país neto por excelencia de inmigrantes, los deporta masivamente o los interna en campos de concentración, o es una cosa eh, muy cruel y muy bastante inhumana. Pero muestra lo que puede llegar las crisis en las sociedades cargándole la mano a la población migrante. Bueno, eso sería más o menos, Manuel, lo que pudiera agregar. Es un gran tema, da para mucho. También hay otros temas pendientes, tú lo mencionaste brevemente, por qué está cayendo la tasa de fertilidad en la sociedad chilena, que también es un patrón de los procesos de desarrollo, que los países que pasan a niveles más altos de desarrollo tiende a caer la tasa de fertilidad.
¿no es cierto? La tasa de natalidad también. Eh, y eso hace que va creciendo menos la fuerza de trabajo, tiene otras consecuencias, y por lo tanto hay más demanda de trabajo migrante, porque los nacionales, y también se da un poco en Chile, no quieren hacer ciertos trabajos en la agricultura, eh, en, eh, en servicios del hogar, tareas de aseo, etcétera. Eso se da en Europa, eso se da en Estados Unidos y también se da un poco en Chile. Y está la población migrante eh, como una alternativa para realizar tareas que son necesarias en las sociedades. Bueno, pararía aquí. Gracias, Manuel. Al contrario, Andrés, muchas gracias a ti. Yo quiero decir que no lo dije al introducir su intervención. Andrés Olivano es una de las personas que más sabe en Chile de migraciones. Él hizo un libro que es un verdadero tratado al respecto, ¿no es cierto?, para Naciones Unidas. Lo hizo Andrés, lo escribió Andrés, o dirigió Andrés, digamos, la investigación, en fin. O sea, el tener el privilegio de escuchar en esta sesión las opiniones que nos acaba de entregar Andrés es francamente un privilegio. Te lo agradecemos mucho, Andrés. Yo creo, fíjate, vamos a tener que incorporar esto como una antecedente adicional, o sea, un gran tema adicional. Nosotros estamos hablando de las reformas necesarias, ¿no es cierto? Y en el fin de este mes vamos a presentar un documento que se lo queremos hacer llegar al equipo programático de la candidata, digamos, de izquierda a la presidencia. Entonces, la candidata Janet Jara Román. Pero claro, tenemos que esperar que ella defina su equipo programático para pedirle una entrevista y hacérselo llegar. Pero la idea nuestra es que la última semana de este mes, es decir, la semana que viene, antes de terminar el mes podamos tener esta sesión de las reformas necesarias en la cual revisemos este documento también de conjunto. Y qué mejor para hacerlo, digamos, que dedicar la sesión a ese documento. Yo quiero, para no salirme del tema, agregar un antecedente más que no lo introduje en la primera sesión, o sea, en la primera intervención, pero quiero mencionarlo solamente. ¿Ah? El, digamos, claro, todos los elementos que mencionaban Andrés abarcan, porque esto es un tema muy complejo, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas. Yo normalmente enfatizo el aspecto de la urbanización, de la migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Que efectivamente tiene mucho que ver con esto también. Ahora, el, em, lo que yo quería mencionar, fíjate, oye, es que algo que nosotros no tomamos, estos son cambios muy grandes que nos están afectando, no nos están afectando, que están sucediendo en nuestro país en este siglo. Fíjate que una cosa impresionante, de partida el crecimiento de la población en el siglo. En segundo lugar, que la mayor parte de ese incremento de población en este siglo ha sido con personas de otras nacionalidades, fundamentalmente, ¿no es cierto?, de América Latina, Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador. Esos son los países, digamos, que realmente aportan la mayor parte de la inmigración. Ahora, pero yo quiero mencionar que el impacto que esto tiene sobre el proceso de urbanización es muy grande. Y fíjate que donde más se nota esto es en Santiago. O sea, el cambio que ha tenido Santiago, la región metropolitana de Santiago, en estos años es gigantesco, gigantesco. Em, Santiago está transformada, entendida como la región metropolitana, en una de las aglomeraciones urbanas, como se llaman, ¿no es cierto?, mayores del mundo. De las 100 mayores del mundo es la 50 más o menos. Tiene cerca de 9 millones de habitantes.
la región metropolitana. Y el crecimiento de algunas comunas es algo fenomenal. Digamos, el más impact, bueno, desde luego la comuna más grande de Chile es Puente Alto, ¿no es cierto? Que era hasta hace 25 años era un pueblo. Ahora, hoy día tiene 800.000 habitantes, Puente Alto, 800.000 habitantes. Pero la que más impacta es la comuna de Santiago. Se ha multiplicado por 2 veces y media en este siglo, la comuna de Santiago ha pasado de, digamos, 200.000 habitantes a 500.000 habitantes. La comuna de Santiago, lo cual te indica que es muy probable, como la mayor parte de ese crecimiento, ¿no es cierto?, son, digamos, personas de otras nacionalidades, sea una comuna en la cual la mayoría de la población, la comuna capital de Chile, la lo más probable es que la mayoría de la población sea de otras nacionalidades. Esto se refleja, por ejemplo, conversando con Rodrigo Rocco, que era encargado de educación de la Municipalidad de Santiago hasta hace poco. Bueno, Rodrigo, gran dirigente estudiantil, gran compañero. Bueno, él nos decía que efectivamente en los colegios públicos uniforme, la mayor parte en la Comuna de Santiago de la matrícula, en los cursos inferiores especialmente, son de otras nacionalidades. Ahora, todo esto son cambios, digamos, absolutamente gigantes. Y hay otras comunas del norte, por ejemplo, hay dos regiones que crecen más rápido que la metropolitana. En fin, entonces el impacto sobre la urbanización es muy grande y lo que nos ha tocado en el curso de nuestras vidas es de no creerlo. Fíjate que la fuerza de trabajo, por ejemplo, lo que estamos hablando acá, digamos, y la población es el doble hoy día. El pueblo chileno, el pueblo trabajador de chileno, estos 12 millones, son más del doble de lo que era con el tiempo del presidente Allende, más del doble. Y aparte, ¿no es cierto?, de todas las características que tiene de calificación, de juventud, de paritario, en fin. O sea, el crecimiento es una transformación completa, una transformación muy grande. Estamos literalmente entrando a la era moderna. Entonces, y eso es una cosa que tiene conflictos gigantes, pero sabemos que también tiene, digamos, es un fenómeno extraordinario. Fíjate que uno cuando va a Europa, ¿no es cierto? Y mira todas las capitales de Europa. Eran ciudades de 1 millón de habitantes, 1 millón y medio. Londres tenía 1 millón de habitantes en 1800. París tenía 1 millón de habitantes en 1850. Eh, pero se construyeron en la segunda mitad del siglo XIX. Si uno ve las fechas de los edificios, son todas de esa época, de los puentes, de todas esas cosas, el grueso es de ahí. Yo tengo la impresión de que cuando venga en 100 años más, ¿no es cierto?, acá a Santiago, un visitante, va a conocer una ciudad de tamaño respetable, ubicada en la medianía de las mayores 100 del mundo, moderna, etcétera, con, digamos, es una extensión bastante grande, pero eh, lo que va a mirar es que esa ciudad se construyó en estos años. O sea, es la misma sensación y se va a maravillar pensando cómo habrá sido Santiago en el momento que se estaba construyendo. Bueno, lo que quiero decir es que todo este fenómeno que estamos viviendo ante nuestros mismos ojos, no siempre lo apreciamos en su gigantesca dimensión. Em, Perdón, Vladimir, tú estás levantando la mano hace rato. Por favor, adelante y eh, para que después cerremos. Vladimir Sagredo, compañero. Gracias, Manuel. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Bueno, saludar a los presentes y a los y más sentido pésame a Álvaro, ¿no? Por el fallecimiento de su madre. Mira, la verdad quiero ser bien corto, pues ya estamos en la hora, ¿no? Eh, Respecto a las estadísticas que tú presentaste, me parecen muy buenas, pero sin embargo, o sea, se puede deducir bien la tendencia, la tendencia. Pero cuando se hacen los datos en base al promedio, en base a
no sé, como que falta algún dato, porque el promedio es medio tramposo, ¿no? Eh, por ejemplo, la moda, ¿ya? Es importante cuál es la moda de señalarla, si es que se puede, o se puede encontrar en el área. Más bien lo que estoy haciendo es una pregunta. Lo otro es establecer, ¿no es cierto?, que permite establecer, disculpen, el grado de confianza, que no tengo duda, dado la metodología que tú explicas, ¿ya? Pero sí a la certeza del dato, porque a lo mejor es recomendable dividir la muestra, ¿no?, en percentiles o no sé, de alguna forma para establecerlo, eh, para dar una idea más clara de cómo está dividida la sociedad chilena. Porque lo único que queda, ¿no es cierto?, para los que estamos participando acá o cuando leemos el diario, bueno, la clase alta, la clase media y después vienen todos los pobres, ¿no? O la clase baja, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Entonces, es un poco para empezar a manejar el concepto ese de tener mayores datos. Lo otro, sin duda que establecer la trazabilidad de la inmigración es bastante complejo, ¿no? Y eso lo estamos viviendo. Y hay un factor que no sé si en algún minuto se puede tocar, que es la migración interna, la migración chilena, ¿ya? Eh, recuerdo haber leído, ¿no?, Hernando Ramírez Necochea, parece que fue, ya, de la historia del proletariado después de la masacre de 1907, cómo los mineros llegaron a Santiago, los del norte, ¿no?, que tuvieron un impacto muy fuerte en la ciudad, y algunos pasaron y llegaron allá por Biobío, por Temuco, fueron a los lavaderos de oro en el Biobío, en fin, se produjo un fenómeno de migración. También se vuelve a producir eso por ahí por 1925, con la masacre no sé, una masacre ahí de los amigos, estaba el gobierno de Alessandri, ¿no? No recuerdo bien el nombre, tiene un nombre eso. Y, y también las masacres de campesinos que también aceleraron la migración campesina hacia la ciudad, fundamentalmente a Santiago. Entonces, yo lo divido en la migración internacional, ¿ya?, que la ha explicado muy bien Andrés, ¿no? Y bueno, y tú también. Pero hay una migración interna que la debemos tomar, porque hoy día, y este es un dato, se está produciendo un fenómeno que yo lo estoy llamando de vuelta a casa, que es, por ejemplo, la migración de los urbanos, gente joven, al campo, a través del fenómeno esto de la parcelación, y que hasta ahora en algunas partes parece una plaga, ¿ya? Porque llegan destruyendo todo para colocar un césped y cortan toda la naturaleza, ¿ya? Y bueno, ese tiene un carácter invasivo, como algo que está sin control. Aparte de eso, ¿no es cierto? Hay un adelanto tecnológico o científico, como, no sé cómo ponerle un nombre adecuado, que es, lo voy a poner como ejemplo, en los agroquímicos y el uso, por ejemplo, del mata maleza, ¿ya?, que le tiran mata maleza a todo. El riego, eh, hay sistemas de riego que se han implementado, ¿ya? Eh, yo me acuerdo que la sequía en el norte en 1900, allá por el año, la década del 60, fines de la década del 60, yo era funcionario o profesor ahí en La Serena y se creó el Instituto de Investigaciones Hidrológicas, ¿no? Y ahí aparecieron las mallas, esta trapaniebla, etcétera, que después recibí el premio, ¿no es cierto? Estuve internado y después tuve que emigrar también, ¿no? Bueno, pero ahora hay otras metodologías, ¿ya? Y que se produce una invasión o contaminación por la técnica que se está usando en Chile de plásticos, ¿ya? El PVC, el polivinilo, el polietileno, etcétera, etcétera, que
está impactando en el mundo. Es algo como un fenómeno parecido cuando se descubrió, ¿no es cierto?, la división del átomo, y aparece la bomba atómica, aparecen las centrales de energía atómicas también, pero que hoy día nadie las quiere. Bueno, acá estamos en una situación más o menos parecida y ya hay conflictos sociales que no los podemos ignorar en en nuestros análisis, ¿ya? Porque hay cambios de políticas públicas que se están implementando, bueno, pero hacia dónde avanzamos, cómo, cómo participamos con ellos. Mira, hay un fenómeno, otro hecho que voy a citar. Hay un señor que está fallecido, me voy a dar el apellido Rafferty, ¿no? Que prácticamente tuvo esclavos en la sexta región, ¿eh? Y hubo una demanda internacional, ¿eh? Bueno, pero ese fenómeno también se está repitiendo en muchas partes, ¿ya? Eh, y bueno, un poquito atrás están los mercados informales de otros tipos de agroquímicos, ¿eh? Es decir, el gran industrial compra, lo guarda y después lo vende, lo distribuye. Y eso lo copia a veces el campesino, llamémoslo así, de clase media, pongámosle, pero, ¿ya? Que INDAP le proporciona el agroquímico, pero él vende la mitad y usa la mitad, ¿ya? Entonces, hay ahí una ausencia de, que yo la podría llamar, no sé, no encuentro el nombre, pero una falta de control, de gobernabilidad del tema, ¿ya? Tengo una fuerte crítica contra el actual ministro de Agricultura, ¿ya? Y no sé si se puede llamar migración porque Chile tiene hasta las islas del sur en venta, ¿ya? No sé si ustedes conocen esas noticias. Bueno, pero el- ¿qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Chile actualmente importa aproximadamente el 80% de la alimentación entre, eh, voy a darlo así en nombres bien, eh, poroto, no sé, garbanzo, ¿ya? Muy poco es lo que se produce acá en Chile, debido también a la invasión o llamado extractivismo agrícola de las viñas, de la palta, por ejemplo. ¿Eh? Y es un fenómeno que se viene dando desde hace tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan la rosa mosqueta, todo plantando después el kiwi, todo arrancando la rosa mosqueta para el kiwi, después arrancaron los kiwis, pusieron la pera asiática. Bueno, hoy día están sacando todas las parras y están colocando la cereza, los cerezos. Y ahí hay un problema que se genera, que afecta incluso a la urbanidad y al desarrollo de algunas comunidades semirurales, las voy a llamar, ¿ya? Del agua, ¿ya? No sabemos qué calidad de agua a veces se le está entregando a los humanos o se le está vendiendo, o el Estado tiene que manejar proporcionar agua, mandar un camión a dejar el agua. Entonces, tenemos ahí unos fenómenos, yo los llamaría político, social, económico, que indudablemente de alguna manera tenemos que abordarlo. Ese es mi punto de vista. Eh, con respecto a ahora volviendo un poco atrás al tema de esto del sistema, lo voy a asociar con el sistema educacional, es un sistema fracasado. Fue un sistema que lo impuso la dictadura, ¿no? Quiso copiar más o menos lo que hacían los alemanes, la- ¿ya? Y tiene un sistema fracasado en que eh, es difícil, eh, y ha resultado bastante complejo enfrentarlo, ¿ya? Bueno, si no eliminamos eso o no empezamos a cambiarlo, eh, tenemos muchas amenazas, tenemos desafíos. eh, a veces la fortaleza tiene que radicar en el pueblo, en el pueblo, no en en las élites.
porque las élites, con la crisis ética, moral, política que está ocurriendo, bueno, están, da la impresión que están infiltrados todos los poderes del Estado, ¿ya? Entonces, eh, no sé, mi propuesta es de que, o me gustaría, antes de partir definitivamente de este planeta, o quedarme aquí más abajo, ¿no? De abordar esos temas, porque las consecuencias las van a pagar nuestros nietos, ¿ya? Nuestra familia, ¿ya? Entonces, hay otras cuestiones que son más crueles. Hay gente que riega hortalizas con aguas grises y a veces con aguas negras y la venden, se venden en el mercado. Entonces tenemos enfermedades de bacterias del estómago, otro tipo de cosas. Bueno, eso ya lo vivimos en la década del 60, parece, cuando era Pudahuel, era una proveedora agrícola de Santiago, la población de Santiago. Bueno, se está repitiendo ese fenómeno. Manuel, Muchas perdona por gracias. el tiempo, pero No, muchas gracias por la oportunidad que me diste de plantear estos ya, temas. ¿Ya? al contrario. Mira, yo quiero cerrar este tema en el cual lo hemos dedicado principalmente a estos fenómenos gigantescos de población, de migración que están ocurriendo. Y yo quiero valorar la que haya recordado acá Vladimir el tema de la migración interna, porque eso es lo que tuvimos durante todo el siglo XX. Y esa es la base de toda la transición a la modernidad en realidad en todas partes. Ahora, fíjate que las cifras, y con esto quiero concluir la sesión, si les parece bien, las cifras son bien extraordinarias, porque lo que nos pasó a nosotros ha pasado en varios países, ¿no es cierto? Em, Fíjate que en el año 1930 hubo un censo y en ese censo se detectó que por primera vez Chile atravesaba el hito de urbanización, que significa que los habitantes de las ciudades igualaban a los habitantes del campo. Habían 4 millones de habitantes en el país, 2 en el campo y 2 en las ciudades. 4 millones. Esto en 1930. Hoy día, la población se ha multiplicado por 5. Los 4 millones somos 20. La población urbana se ha multiplicado por 9. Es decir, digamos, son como 18 millones hoy día la población urbana y la población rural sigue siendo los mismos 2. Es decir, la población rural se ha reducido de 50% a menos de 10%. Y fíjate tú que lo más interesante que les quería mencionar es el impacto económico de esto. Adam Smith descubrió, ¿no es cierto?, que que la naturaleza y origen de la riqueza de las modernas naciones, ¿no es cierto?, es el trabajo. Pero el trabajo no cualquier trabajo, sino que el trabajo incorporado en bienes y servicios que se venden. Es el acto de la venta en el mercado lo que transforma ese trabajo en oro, es decir, le da la forma de valor, que se mide en el PIB. Pues bien, en todo este proceso, el PIB de Chile se ha multiplicado 23 veces. Sacamos la cuenta hace poquito tiempo. 23 veces. O sea, la población se multiplica por 5, la población urbana por 9 y el PIB por 23. Eso es el resultado de esta migración interna que aquí ha llamado la atención Vladimir. Bueno, un abrazo muy grande. Creo que es un temazo el que hemos tenido. Creo que le vamos a seguir dando vuelta. Una de las reformas necesarias, lo decía con toda claridad, digamos, Mario, es necesario fusionar el pueblo trabajador de origen, digamos, em, internacional, o sea, de otras nacionalidades, con el pueblo trabajador chileno. Es necesario hacerlo, eso no es fácil, pero hay que hacerlo.
y hay que adecuar todo al funcionamiento del país a esta realidad que es la que vamos a seguir viviendo a lo largo de este siglo. Así que muchas gracias, un abrazo muy grande y será hasta el próximo mes con el índice mensual de actividad económica interna y más 6 Senda. Un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor.